Hola Acuario, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo como siempre. Yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Acuario. Sacamos tu primera carta y tenemos la carta del diablo. Bueno, Acuario, lo que esta carta me dice es que estás en un momento para romper cadenas, para salir de círculos viciosos, para salir de estancamientos, todo lo que tiene que ver con puede ser también zonas de confort, comportamientos. Esta carta puede estar representándote directamente a ti, Acuario, si es que algo de esto resuena contigo, o bien a lo mejor tiene que ver con el hecho de que tú te estés apegando a una persona que pueda tener este tipo de características o algunas otras, como puede ser que estés enfrentando una situación con una persona que tenga un vicio, por ejemplo, no sé, que le guste el alcohol o otro tipo de cosas, ¿sabes a lo que me refiero? Puede ser que sea una persona también infiel, una persona que miente, vaya, en pocas palabras, una persona que pueda ser tóxica, una persona que pueda ser nociva en tu vida y de la cual necesitas urgentemente romper todo tipo de lazo, romper todo tipo de cadena de relación con esta persona. En este caso, quiere decir que eh, tú no has podido avanzar, Acuario, o no has podido crecer porque esta persona te limita. Esta persona te limita desde el sentido, puede ser energético, ¿no? O sea, que esta persona te desgasta, que es una persona que te mantiene todo el tiempo pensando en su comportamiento, en sus actitudes, en los problemas que refleja esta persona y que a la vez, pues esto te alcanza de alguna manera a ti o te perjudica de una manera a ti. Ahora, como te digo, si esto no resuena, puede ser que a lo mejor tenga que ver contigo, donde esta carta me dice que necesitas cambiar ciertos hábitos o ciertas conductas, Acuario, para que tú puedas romper con este tipo de anclas, ¿sabes? Que son las que no te dejan avanzar. A veces puede ser que únicamente sean como los pensamientos, ¿no? Que tú digas, bueno, yo soy una persona que no tengo vicios, soy una persona que que me esfuerzo demasiado, una persona que lucha, que trabaja, sí, pero a veces tus pensamientos pueden ser los que te condicionan, Acuario. Puede ser que tal vez tú tengas miedo a hacer caso a tus deseos, a lo que tú quieres y que de pronto puedas verte limitado por esto. Así es que es lo que te dice esta carta, tómalo como te resuene. Como te digo, estás en el momento justo para romper con ese tipo de cadenas y, bueno, liberarte, que es lo que yo veo aquí. Una liberación para Acuario. Tu siguiente carta, tenemos aquí este 10 de pentáculos. Mira, yo veo con esta carta y con la carta del diablo, Acuario, para ti mucha fuerza interna. Tienes mucho poder, Acuario, pero también de la misma manera como lo puedes usar para autodestruirte, también lo puedes usar para salir adelante, para salir a flote. Yo veo que viene un cambio muy importante energéticamente para ti. Parece también que no has estado durmiendo bien o no te has estado alimentando correctamente, Acuario, y eso pues ha permeado mucho también en lo que tiene que ver con tu salud. Posiblemente últimamente te sientas muy inflamado también como la parte del estómago o algo relacionado con los pies. Hay que tener cuidado con esa parte de la salud. Por otra parte, esta carta me está indicando que entras en un momento de transformación, donde energéticamente tú te vas a estar sintiendo bastante bien, Acuario. Esta carta también me refleja la doble suerte, es decir, que tú puedas estar multiplicando tus ingresos o duplicando tus ingresos, tus ganancias, Acuario, y también tiene que ver con las oportunidades. ¿Sabes? Si tú has estado tocando puertas para un trabajo o has estado haciendo algo, veo que viene una doble suerte para ti. Así es que prepárate para los cambios que se aproximan, porque creo que esto que nos refleja esta carta pronto va a ser
parte de tu pasado, Acuario, pero es importante que tú también pongas, pues pongas de tu parte para que esto suceda de la mejor manera. Bueno, tenemos aquí el 8 de copas. Mira, esta carta te dice que es momento de dejar atrás lo que no te hace feliz, lo que no te satisface. Puede ser que tú mismo te pongas el pie, nuevamente te dice Acuario. Tal vez tú vayas en busca de la verdad o tal vez tú quieras buscar cambios, vayas detrás de tus sueños, pero a veces nos negamos a querer soltar lo que no nos hace feliz y queremos dar ese salto al cambio, pero arrastrando cosas del pasado, ¿sabes? Y aquí la carta te está diciendo que aun cuando esto sea difícil o cuando esto sea muy doloroso para ti, aun cuando tú no te sientas 100% seguro o segura, si se trata de algo que te hace daño, algo que te limita, creo que no te la tienes que pensar tanto, Acuario. Es decir, si por ejemplo tú enfrentas una relación de pareja, ¿no? Donde haces mucho sacrificio, donde sufres demasiado, bueno, pues no te la deberías de pensar tanto para salir de esto. Entonces, por eso te digo que la carta dice que probablemente tú seas tu propio enemigo, tú seas quien se está poniendo el pie. Esta carta te invita a la reflexión. Como te dice, dejar atrás, pero definitivamente cortar de raíz todo lo que no esté sumando a tu vida, Acuario. Ahora, aquí yo lo que estoy viendo con el 10 de pentáculos, lo que se te aproxima, es algo muy grande. Me dice que va a haber un festejo por todo lo alto para ti, Acuario, relacionado con un proyecto que se presenta, un proyecto que se manifiesta para ti, pero que tienes que estar preparado para esto. Tu siguiente mensaje, tenemos aquí el rey de bastos. Bueno, esta carta me habla de defender tu postura, de defender tus ideales, de defender tus acciones. Siento que o es que alguien te está juzgando, Acuario, la forma en la que tú haces las cosas, y esto obviamente a ti no te parece porque tú sabes que la forma en la que tú trabajas o la forma en la que tú haces las cosas eh, dan los resultados que los demás podrían esperar o los resultados que tú esperas de ti mismo. En otro caso, puede ser también que tú no te sientas conforme con algo que a ti alguien te impone. Es como decir, Acuario, quiero que hagas estas cosas, las cosas de esta manera, o quiero que no hagas esto, ¿sabes? Veo también aquí como un tipo limitaciones, alguien te limita o alguien te impone algo. Y me dice aquí que tú estás en un momento donde estás a punto ya de cruzar, de cruzar como esa línea, ¿no? Donde tú te mantienes pacífico, te mantienes pasivo, Acuario, por el simple hecho de no querer generar un conflicto, de no querer entrar en debates, no querer entrar en discusiones, pero parece que tú ya no estás como para estar aguantando, ¿sabes? Que te ordenen o que te digan cómo hacer las cosas. Yo veo que aquí tú te defiendes y defiendes tus convicciones. Como te digo, tus pensamientos o tus acciones, yo te veo defendiéndote y en ese sentido la carta te dice que lo hagas. No te tienes por qué quedar callado, no te tienes por qué quedar callada, Acuario. Eh, Siento que tú vas a ganar mucho respeto si de pronto tú te antepones a todo este tipo de situación. O sea, decir, si tú te defiendes, Acuario, tú vas a estar ganando mucho respeto y siento que alguien pudiera o se puede alejar de tu vida definitivamente, o es que esa persona deja de pronto de quererte, no sé si busca intimidarte o es una persona que únicamente busca también como someterte. Pero yo lo que veo aquí es que si tú te defiendes, pronto te vas a deshacer de ese problema. Vamos a ver tu siguiente carta. Tenemos aquí el 5 de varas. Ten cuidado, ten cuidado, Acuario, porque esta carta me dice que hay una persona que quiere arrebatarte algo que a ti te corresponde.
Siento que esta persona quiere algo que a ti te pertenece o algo que tú estás logrando. Es una persona que siente mucha envidia, es una persona que e incluso puede estar hablando mal de ti o puede estar teniendo acciones, digamos, tal vez esta persona quiera hacerte quedar mal ante alguien, esté hablando mal de ti, quiera perjudicarte, buscar maneras como perjudicarte. Como te digo, siento mucho celo y mucha envidia de esta persona, Acuario, y creo que tiene que ver con alguien muy cercano. Puede ser alguien muy cercano a tu casa o alguien muy cercano a tu trabajo. Pero me dice que debes de tener cuidado porque esta persona no es tanto que sea peligrosa, sino más bien la forma en la que actúa. Es una persona que suele ser muy manipuladora, una persona que también tiene esta facilidad como para ganarse a las personas y envolverlas con esa labia y, y causar mucho daño. Entonces me dice que tengas cuidado. Si fuera, por ejemplo, en tu casa, puede ser que sea como un vecino o una vecina, ¿no? Que trata de hacerte quedar mal o hacer cosas para perjudicarte. O como te digo, en tu trabajo, alguien que quiera, tal vez alguien quiere tu puesto, Acuario. Alguien quiere tu puesto o alguien quiere que tú no sobresalgas en algo, a lo que tú vas específicamente. Puede ser que a lo mejor tú estás pensando subir como de nivel dentro de tu trabajo y esta persona es como que no, no lo voy a dejar, no voy a dejar Acuario que logre ese objetivo, ¿sabes? Esta persona se siente que va a perder si de pronto permite que tú avances o que tú sigas creciendo. Entonces va a buscar por todos los medios ponerte el pie, Acuario, para que tú no puedas sobresalir. Hay que tener mucho, mucho cuidado con esta persona. Tu siguiente carta, mira, te dice, no es momento para confiar en nadie, Acuario, sobre todo en aquellas personas que te hagan promesas. Te puedes estar llevando decepciones, pero independientemente de una decepción, siento también que algo, dependiendo del contexto, algo pudiera afectar más allá. ¿A qué se refiere esto? Bueno, supongamos que tú estás a la espera, bueno, una persona te promete algo, tú estás a la espera de que esa persona cumpla con esa promesa. Entonces, resulta que pasa el tiempo y esta persona no te decepciona porque no va a poder ayudarte. Pero no solamente es como la decepción, sino que a lo mejor tú ya perdiste todo ese tiempo, todos esos días para poder resolver ese problema, el cual esta persona te iba a apoyar, y lo único que ha provocado es como que el tiempo se te venga encima y esto cause más conflicto, ¿sabes? Entonces te dice la carta que no es momento para confiar y mucho menos si alguien te promete algo. mm, no es tampoco se trata como que tengas que ir dudando, ¿verdad? De si alguien te, te, te apoya o si alguien te brinda la ayuda, no es como que tengas que desconfiar, Acuario, de la persona, sino simplemente lo que te dice la carta es que para que no te decepciones, en este momento no esperes nada de nadie. Ya si con el tiempo las cosas o las personas te van a dar la razón, ¿sabes? Si alguien te promete algo y te lo cumple, pero la verdad es que por lo que yo aquí con esta carta, es que no va a ser así. Aunque puede haber excepciones, déjame decirlo, sí veo que puede haber excepciones, pero en la mayoría de Acuario que vaya a estar recibiendo o espere ayuda de alguien, me dice que no es así. Veo traiciones, hay que tener cuidado con eso, Acuario. Tu siguiente carta tenemos aquí la carta del emperador. Bueno, esta carta es fantástica porque me dice que pronto tú comienzas a tener el control de tu vida, Acuario. Creo que ahorita tú estás en un momento donde estás pensando transformar tu vida, pero esta vez en serio. ¿Y qué digo esta vez en serio? Es que muchas veces has pensado transformar tu vida, por lo que yo veo aquí. La traición, yo veo la traición, pero la traición hacia ti mismo, Acuario. O sea, tú te has prometido muchas veces muchas cosas que al final del día muchas no las has terminado y muchas de ellas tampoco las has comenzado. O sea, tú mismo te has puesto el pie.
Tal vez por desidia, tal vez por falta de confianza, por falta de recursos, por falta de seguridad. Pero me dice aquí la carta del emperador es que tú has tenido la posibilidad de cambiar las cosas o el rumbo de tu destino, pero cuando ya estás a punto de alcanzarlo, es como que algo te frena y comienzas a posponer las cosas o simplemente es como que desvías el camino. Bueno, ahora te dice que tienes la oportunidad o vas a tener la oportunidad de retomar el control de tu vida, pero esta vez las cosas van a ser totalmente diferentes. Como te digo, te lo estás planteando de una manera muy en serio, pero muy en serio, Acuario, y yo veo que esta vez tú sí vas a tener el control total de las cosas. Creo que, vaya, tomando en cuenta lo anterior, ¿no? Que decía que te proponía las cosas y no las cumplías, tal vez tenga que ver con una cuestión de aprendizaje, tal vez no era tu momento, Acuario, y no te tienes que sentir culpable por eso, tal vez en realidad no eran las condiciones o es que faltaba algo, faltaba un ingrediente, ¿no? La pieza del rompecabezas, y eso hacía que se frenaran las cosas, que se frenaran tus metas, tus objetivos, y ahorita parece que la vida te pone en un contexto donde te facilita todo, o al menos te da lo más esencial, lo más importante para que tú puedas tener el control total en eso. Entonces yo sí veo a un acuario que comienza a concentrarse más en sí mismo. Siento que también anteriormente te preocupabas demasiado por los demás, Acuario, y ahorita estás en un momento donde no es que te estés convirtiendo en una persona egoísta, aunque por momentos pueda ser que tú a sí mismo lo refieras, pero la realidad es que no. Simplemente es que has aprendido a que te tienes que poner en primer lugar. Si tú quieres apoyar a los demás, primero tienes que estar bien tú, Acuario. No puedes ayudar a los demás desde un plano donde posiblemente tú estés igual vibrando bajo, ¿sabes? Entonces yo veo mucho empoderamiento de tu parte y como te digo, esta vez retomando el control de tu vida y todo lo que tú pretendes poner en marcha, creo que esta vez lo vas a estar logrando. Tu siguiente carta, tenemos aquí el 4 de pentáculos. Veo algo relacionado con la compra-venta de un vehículo. No sé si estás pensando vender un vehículo, Acuario, o estás pensando comprar un vehículo, pero de ambas maneras yo veo una situación ventajosa para ti. ¿Sabes? O sea, si tú vendes un vehículo, posiblemente es que va a haber muy buena ganancia. Vas a estar logrando vender ese automóvil, lo vas a estar logrando vender a un buen precio que siento que a ti te conviene, un poco ventajoso, pero a final del día, bueno, pues eso es lo que hay. Eso es lo que te trae la suerte en ese momento para ti. Y si estás pensando tal vez comprar algo, déjame decirte que de la misma manera siento que viene una gran oportunidad con respecto a esto. Ahora, esta carta, al representarme también como un vehículo, lo relaciono con la carta este, que nos habla de movimientos, donde nos dice, bueno, que puede ser que a lo mejor tú te vas a estar trasladando hacia otro lugar, Acuario, donde vienen cosas muy buenas para ti. Puede ser que a lo mejor vayas a hacer un cambio de trabajo. Puede ser que te vas a cambiar de trabajo o vas a iniciar con tu propio negocio. Algo hay aquí para algunos, Acuario, que tiene que ver con relacionado con un proyecto en tu hogar. Puede ser que estás pensando poner un negocio en tu casa, Acuario. De pronto puede ser que tú tengas hasta una accesoria, un local, es decir, una parte de tu casa para poder montar una empresa, un negocio. Bueno, si es así, déjame decirte que te espera el éxito. 100% garantizado el éxito para Acuario que esté eh, proyectando un negocio dentro de su hogar. Prepárate porque viene fortuna, viene mucho dinero para ti, Acuario. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Bien, veo a Cáncer, veo a Capricornio, a Géminis, a Virgo, a Tauro y al signo de Aries. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante. Tenemos el número 8, número del infinito. Tenemos el 12, el 3, el 16, el 21,
y por último el número 14. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Letra F, letra B, letra I, letra N, letra C y por último la letra O. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Acuario, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.